tengo la línea telefónica, de antemano le agradezco que nos tome la llamada y nos regale unos minutos. Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora. Buenas noches, profesora, un gusto saludarla, gracias por tomar la llamada. Paco, buenas noches, aquí estoy. Vaya tema este de la caravana migrante y sobre todo vaya tema en el entorno de la relación México-Estados Unidos, las exigencias de Donald Trump. ¿Qué hará México? Pues mira, yo creo que es un escenario bien complicado, pero sobre todo porque tenemos en breve la elección en Estados Unidos, que le cae como anillo al dedo esto para que Donald Trump se catapulte nuevamente con el discurso pues de detener la migración, de cerrar la frontera. Entonces realmente lo que yo he visto y que hemos estado siguiendo muchos analistas es la manera como desde Estados Unidos se está utilizando este discurso también para fines político-electorales, lo cual tampoco puede sorprender a nadie, ¿verdad? Claro. Pero cómo cae en un momento también que va a jugar electoralmente. Así es. Ahora, si la decisión de México, que siento que para ese lado va a ir, de abrir las puertas y recibir esta caravana, de permitir el paso, viene el otro peligro para México, que estos miles de centroamericanos, principalmente hondureños, no logren pasar a los Estados Unidos y se conviertan, déjame decirlo así, profesora, se conviertan en una carga para el país. Bueno, pues mira, eso es parte de lo que enfrenta el país como país de renta media, como nos dicen. Es un país que además, de acuerdo a las finanzas que entrega Enrique Peña Nieto, pues es un país que está en un estado realmente de bonanza. Las cifras que ahora han presentado en los últimos de exposiciones de los secretarios de Estado ya en salida, hablan de que no hay desempleo, por ejemplo, ¿no? Un desempleo bajísimo en nuestro país. Entonces, lo estoy poniendo en perspectiva para decir que en ese sentido no podrían representar ninguna carga un grupo que efectivamente, y tú tienes razón en eso, al cruzar por el territorio, y si eso apunta hacia esta posibilidad, como se dio hace un año, menos de un año con la caravana que pasó, el problema va a ser en la frontera norte, porque ellos insisten, y es su intención, cruzar a Estados Unidos. Y lo que van a demandar, como ya lo hicieron en su momento los municipios de la frontera norte, son recursos para enfrentar, realmente una llegada masiva de población, y masiva también hay que ponerle perspectiva, porque al año cruzan por el país 450,000 personas. Entonces, hablar de 3 o 4,000 personas no es que esto sume, sino simplemente es parte de ese flujo. Pero no cruzan, profesora, en un momento dado podrían no cruzar y quedarse, como es el caso, por ejemplo, de los haitianos. Bueno, tienes razón, pero al final el grupo que llegó a Tijuana, por lo menos la mitad al final sí cruzó, por un lado. Y déjame decirte que México es uno de los países de menor población nacida en el extranjero que vive en su territorio. Así es. Entonces tampoco es un país que pueda presumir en el sentido de haber dado en el presente, no en el pasado, que tiene momentos interesantes, de mucha gloria para nosotros como historia, pero en el presente México no es un país que albergue ni reciba como correspondería a nuestra economía y en todo caso a nuestro discurso, porque no hay que olvidar que hace menos de 2 o 3 semanas el presidente Peña Nieto hizo una presentación en las Naciones Unidas donde hablaba del papel importante de los estados y de los países de modificar su visión sobre la migración y volverse hospitalarios y abiertos al mundo. Y entonces, si ese fue el discurso, ahora toca honrar su palabra. Así es. Finalmente, profesora, te pregunto, ¿qué riesgos corre México en caso de permitir el acceso de la caravana migrante? Pues mira, los riesgos son que si México no, toma nota de quién está entrando y hace lo que le corresponde a todo Estado responsable, que es realmente poder dar cuenta de quiénes son estas personas que están entrando, un tipo de censo, Paco, un tipo de seguimiento que permita visibilizarlos y entonces sí poder decir las necesidades que tienen, de qué gente estamos hablando, porque si los gobiernos se hacen, no se hacen cargo de este tipo de flujo, lo que acaba corriendo es que son mucho más vulnerables, ponen en riesgo ante el crimen organizado, pero también no sabemos quiénes son. Y en ese sentido, México como gobierno, como Estado, como los estados también que están recibiéndolos, necesitan hacerse cargo de eso que hoy le está tocando a México como le ha tocado a otras naciones de nuestro mismo calibre.
Así es, sin duda. Y esto último que has mencionado, Leticia, es tal vez de lo más importante. Necesitamos saber, México necesita saber quiénes llegan, quiénes pisan terreno mexicano y qué es lo que nos pueden ofrecer y qué les podemos ofrecer. Leticia Calderón, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Siempre a tus órdenes, Paco. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias, profesora investigadora del Instituto Mora.